Y una cosa que es muy importante, que es también la mayoría de todos los registros antiguos y nuevos tienen lo mínimo, que son un gamma ray, una SP, una resistividad y algún perfil de porosidad que nos permite hacer las correlaciones, ¿no? Hacer esas cortes estratigráficos o estructurales, con lo cual nosotros vamos a poder definir espesor, posición estructural de esos cuerpos, ¿no? Y la continuidad que tienen. Estos son los perfiles a pozo abierto, ¿no? Que son antes de incubar el pozo. Los registros que ustedes ya lo han visto en perfilaje. Y también existen perfilajes a pozo tubado, ¿no? En muchos casos, cuando por situaciones como puede ser condiciones del pozo, no podemos perfilar a pozo abierto, podemos correr algunas herramientas que nos va a permitir ver la resistividad, la porosidad, haciendo las correcciones de la cañería y del cemento sobre todo, pero que nos permiten reemplazar y tener, por ejemplo, una medida de resistividad, aunque tengamos el casing y la cañería, ¿tá? No es lo mejor, pero a veces no nos queda en determinadas circunstancias que tener solamente información de perfilaje de pozo entubado. Es decir, cuando ya tenemos el casing y tenemos la cementación. Lo ideal es correrlo antes, sobre todo este tipo de registros, para evitar el efecto de las cañerías y el cemento. Y estos son registros que se hacen para evaluación de saturación, que son registros medios especiales, y después están los que lo han visto ustedes en perfilaje, que son los perfiles de cemento, que es en realidad la función o el principio es transónico, tiempo de tránsito, que nos permite obtener el CB y BDL. Se corre también neutrón y gamma ray, sobre todo esto para correlación en pozo fluctuado con los perfiles de pozo abierto o entre pozos fluctuados. Nosotros tenemos una medida, un gamma ray a pozo abierto, después vamos a hacer un gamma ray a pozo entubado cuando hagamos las diferentes tanto cementaciones como los diferentes tipos de entubamientos, cuando queramos saber qué posición está a un nivel, pero a nivel de pozo entubado, todo eso vamos a poner registros, ¿no? Entonces, depende de la medición, o sea, de lo que yo voy a medir, también va a depender la aplicación. Cuando yo hago un análisis de los tipos de métodos indirectos de los registros, tengo que saber para qué lo voy a aplicar, y cuál es la problemática que quiero resolver. Si quiero resolver la problemática sobre lo que sería la saturación, voy a necesitar tener sí o sí perfiles de resistividad, acá no están, y si quiero ajustar bien la porosidad, voy a tener que ver y tratar de correr la máxima cantidad de registros, que puede ser densidad, manchón y el sol. Entonces, dentro de esto, el gamma ray mide la radioactividad natural de la roca. Y generalmente esa roca está dada, esa radioactividad va a estar dada por el contenido de torio, uranio y potasio. Son los tres elementos importantes. Que también con determinadas herramientas yo las puedo separar y medir por separado, ¿sí? Separar cuánto tiene de torio, cuánto tiene de uranio, cuánto tiene de potasio.
Profe, ¿cómo dijo? Uranio, potasio y otro compuesto. Torio, Torio uranio y potasio. El uranio está muchas veces relacionado con rocas con alto contenido de materia orgánica, ¿tá? Con rocas madres, la presencia de uranio. Después tenemos en densidad, que lo que vamos a medir es densidad de la roca y a través de eso vamos a estimar la porosidad, ¿sí? Conociendo la densidad del fluido y la densidad de la matriz. Y relacionado con este registro de densidad hay una curva que se llama el PEF, factor fotoeléctrico, que me ayuda a identificar determinados tipos de litología. O sea, cuando yo tengo en el subsuelo una caliza, va a tener un valor de lectura determinado. Cuando tengo una arenisca, va a tener otro valor determinado. Y cuando tengo una dolomita, va a tener otro valor. Como también anhidrita, sal. Es decir, con ese valor que va a tener, yo puedo asimilar que si responde el PF de un valor X, que puede ser el valor de 3, será una arenisca. Si pasamos a 5, ya pasaríamos a una calizogonía, después vamos a ver que también hay información. O sea, es un perfil que me permite conocer la litología. Después tenemos el electrón y el sónico, que es el tiempo de tránsito, que lo vamos a aplicar mucho también, aparte de para calcular las porosidades, lo vamos a utilizar para calcular los cementos, los pozos, lo vamos a calcular para hacer conversiones de velocidad y llevar y atarlo con la sísmica. Es una herramienta bastante útil. Entonces, en función un poco de lo que nosotros queremos ver, tenemos que ver la cantidad de estrellas que indica el registro más útil para lo que yo quiero ver. Es decir, si yo quiero conocer la mineralogía, la resistividad no me va a permitir conocer mucho la mineralogía. El potencial espontáneo tampoco, pero sí el rayo gamma. O sea, si mi problemática, yo quiero identificar mineralógicamente lo que tenemos en el subsuelo, voy a utilizar el gamma ray. Lo voy a combinar con intensidad y neutrón. Es decir, entonces, cada una de estas herramientas, este es el factor fotoeléctrico que le decía, me va a permitir, algunos son más importantes para la mineralogía, hay pocos que me permiten ver la textura, es decir, si estamos entre una arenisca, un conglomerado, directamente podemos apreciar algo solamente en los perfiles de usamiento o de imágenes. Si vemos la parte de estructuras sedimentarias, estructuras también, como puede ser fallas o pliegues, también algunos que prácticamente no me sirven para ese tipo de aplicación. Y si quiero identificar fluidos, fíjense que la resistividad es uno de los importantes, el potencial espontáneo también nos ayuda para la identificación de fluidos. Es decir, cada herramienta va a tener de alguna manera una facilidad o me va a ayudar a mí a que pueda, en algunos casos, identificar mejor la mineralogía, corriéndola, otras la textura de la roca, otras las estructuras y otras los fluidos. ¿Cuál sería la resonancia magnética, profe? Resonancia magnética tiene que haber visto. Claro, sí, no digo de esos. Acá, donde estaría, este es viejo, pero tendría que estar, porque la resonancia magnética es... Con ese podemos ver textura, ¿verdad? ¿Sería? No, eso vas a ver ¿Más fluidos? tamaños porales, Ah, puedes sí. llegar a ver, y tipo de fluidos. La textura la vamos a ver con imagen más que todo.
Es decir, no podemos saber el tamaño de grano con una resistividad. Podemos gruesamente sí decir arcilla y arena, pero por ejemplo entre arena y conglomerado no podemos diferenciarlo con la resistividad. Acá no lo veo de resonancia magnética, pero es una herramienta que ya se probó desde el año 68 y después se estuvo evolucionando, porque el principal problema que tenían era generar los campos magnéticos dentro del pozo. Y bueno, ahora actualmente los campos magnéticos se pueden generar con herramientas más pequeñas, digamos, ¿no? Por el avance de la tecnología. ¿Y le cambiaron el nombre? ¿Cómo? ¿Y le habrán cambiado el nombre, digo? La resonancia magnética es el primero, después cada compañía tiene su nombre, ¿no? O sea, Lumberger lo llama, Emeril lo llama Halliburton y Western, aquí no la llamamos de Halliburton nada más, y ¿cómo se llama? Resonancia magnética de Lumberger, bueno, ya me voy a acordar por ahí. Cada uno de esos tiene un nombre comercial, en principio, y a veces tienen algunas diferencias, pero en general es más o menos igual. Entonces, para interpretar los registros, que es lo que nos interesa, por ejemplo, para hacer nuestro cálculo de porosidad y nuestro cálculo de saturación, lo primero que tenemos que hacer es un control de calidad. Y si tenemos perfiles o registros de pozos cercanos, tenerlos cuando nosotros vamos a un perfilaje. Ustedes van a tener que ir en algún momento a perfilajes como inspectores por parte de la compañía que los contrató. No, la compañía de servicio manda a su gente, pero ustedes si trabajan para YPF, para Chevron, hay que ir a hacer un control de calidad. Entonces tenemos que hacer un control de calidad, conocer la geología, cuando vamos a ir al pozo, y si tenemos, como le digo, un perfil de un pozo cercano, llevarlo para comparar y ver como control de calidad si hay algo que no está funcionando. Conocer la salinidad del agua, del agua que utilizamos en la perforación, o la salinidad del lodo, y también, si es posible, tratar de conocer la salinidad de las formaciones, del agua de formación. Y si hicimos control geológico, tener en el mismo momento ese map logging donde tenemos la parte de la descripción histológica, la parte de presencia de rastros de hidrocarburos y curva de gas. Por eso es que ustedes, es importante que sepan interpretar lo que dice el control geológico. A partir de ahí, la secuencia lógica para hacer un cálculo de saturación, que es el que vamos a utilizar para calcular, por ejemplo, los volúmenes de hidrocarburos que podemos tener en el subsuelo, y también si vamos, es uno de los datos que tenemos, para ver si vamos a entubar o no entubar el pozo. Es decir, perforamos, terminamos de perforar y tenemos que decir si bajamos cañería, cementamos o abandonamos el pozo. Si vemos que el pozo no tiene posibilidad de testear hidrocarburo, lo voy a bajar cañería y cementos. ¿En base a qué, perdón? En base, entre uno de ellos es el cálculo de saturación.
Porque el cálculo de saturación entra varios, ¿no? Entra la resistividad, entra la porosidad, que también la voy a ver por separado, ¿no? Pero en el cálculo de saturación todos esos parámetros me van a decir si yo tengo una saturación de agua del 95%, probablemente puede ser que el cálculo esté errado, tendrá que haber otra información, porque si el perfil me dice que tengo 95% de agua y tengo rastro de hidrocarburos y curva y presencia de gas, entonces ahí tengo que ver si tengo que ajustar la petrofísica o hay algo de hidrocarburos, pero no lo suficiente para producir. Entonces, lo primero que hacemos es determinar la litología. Si tenemos el control geológico nos va a ayudar, si no, un poco la idea hoy que vean cómo determinar la litología. Después, calcular más que el volumen de arcilla, es así, es decir, lo que es reservorio y no reservorio. Es decir, lo que nosotros consideramos que puede ser una arena o una caliza, pero que puede ser reservorio, de lo que sería no reservorio, que podría ser una arcilla, ¿tá? O un material fino. ¿No? Siempre hablando de la parte convencional. Una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es calcular la porosidad y por último entonces vamos a tener el cálculo de saturación, que se utilizan diferentes ecuaciones, la que ustedes conocen es Archie, pero hay diferentes tipos de ecuaciones que se tienen que utilizar, depende del yacimiento, ¿no? Y se van ajustando. Archie se tiene que utilizar bajo ciertas condiciones de tipo de reservorios. Entonces, cuando corremos un registro, en el caso de la resistividad, nosotros vamos a ver una zona donde a veces se supone, la zona de acá, que es la zona que no está afectada por el lodo, por la invasión, y que es la zona de resistividad verdadera, que nosotros llamamos RT o la resistividad más profunda. Con esta curva es la que voy a leer yo la resistividad para calcular mi saturación. ¿Tá? Y ya cerca del pozo voy a tener una zona donde el lodo ha penetrado de la perforación y la zona que se llama invadida. Y a veces otra zona intermedia entre la zona virgen y la zona invadida. Es difícil a veces determinar esto, ¿no? La profundidad de invasión que puedo tener durante la perforación. Y es importante controlar el tipo de lodo y qué características tiene el lodo para ver hasta dónde me puede haber invadido. Porque si el lodo me invadió muy profundo, por ejemplo, más de 60, 70 centímetros, 1 metro, con la resistividad yo voy a estar midiendo en realidad zona invadida por el lodo. No estoy leyendo nunca la resistividad verdadera, que tendría que estar mucho más lejos. Entonces mi cálculo de saturación no es correcto, yo lo tengo que hacer sobre esta zona. Otro de los problemas que tenemos, que lo vimos en el campo, en cuanto a la parte de la litología, ¿ya? Es que a veces tenemos litologías simples, es decir, tenemos una arenisca, una caliza pura y una ablomina. Pero a veces no pasa esto. Vamos a tener arenisca con intercalaciones de material fino, arcilla o limo, calizas con intercalaciones de material fino. Entonces, los registros me van a leer un promedio entre esto y esto.
por la resolución vertical. ¿Está? Si yo tengo arena pura, tengo 50 metros de arena pura, no tengo problema. ¿Está? Va a leer el valor de la densidad, por ejemplo, de la arena que tengo ahí. Pero si empieza a haber intercalaciones o combinaciones, lo que van a leer los registros, tanto resistividad, gamma ray, densidad, van a ser el promedio de a veces de las combinaciones de tipo histológicas. ¿Se entiende? Es decir, la densidad que va a leer acá y acá es diferente. El gamma ray que va a leer acá y acá va a ser diferente. Depende de la resolución, entonces me va a promediar. En cambio acá me va a leer un gamma ray como si fuera una arenisca limpia, sin ningún tipo de arcillosidad. Entonces un poco estas son las deflexiones, ¿no? Que pasaría, por ejemplo, en la curva de SP, que es la curva más digamos, que se corre en muchos pozos, pero que tiene que estar bajo ciertas condiciones para correr, ¿no? Y una de esas condiciones es el tipo de fluido que voy a utilizar durante la perforación, es decir, el tipo de lodo que voy a utilizar. ¿La salinidad sería? ¿Cómo? ¿La salinidad del lodo? Claro, la salinidad del lodo, y ustedes saben que puede haber diferentes tipos de lodo, ¿no? En base a agua dulce, agua salada, con diferentes componentes, y también en base de petróleo o hidrocarburos. En el caso de un lodo a base de petróleo o hidrocarburos, la SP no va a funcionar. Claro. Entonces, bueno, el perfil de rayo gamma, que ustedes ya lo conocen, pero interesante del perfil de rayo gamma, como dijimos, nosotros podemos discriminar con el gamma y el rayo gamma contenido torio, uranio y potasio, y existen ya tablas que le dan un valor, pues, o un rango del contenido, por ejemplo, de torio y de potasio para determinar tipos de rocas. Es decir, si yo estoy trabajando con material fino, de tipo arcilloso, que lo veo porque el gamma ray deflecta o no deflecta, ¿qué hace el gamma ray? Ahí deflecta. Deflecta. ¿Deflecta? Sí. ¿Cómo sería la curva de si tenés arena y arcilla? Pasa ahí. ¿Cómo sería arena y arcilla? Hacia la izquierda, arena, hacia la derecha, arcilla. A ver. Poner los valores si querés. Bien. ¿De 0 a cuánto se pone generalmente la escala? 0 a cuánto más o menos la escala del gamma ray. ¿De cuánto a cuánto va? 0 a 35. 0 a 150, 0 a 200. El gamma ray. Entonces poné arriba la escala primero. 0. Y acá 150. Bien. En una arenisca, ¿qué pasaría? Ajá, ahí. Y después, ¿qué pasa en las arcillas? Aumenta el gamma ray. Entonces, entonces, si yo veo esto, digo, en esta zona de acá, el material que debe ser, material fino, arcilloso, limoso. Si veo esto, digo, puede ser una arenisca o una caliza, siempre teniendo cuidado porque estamos leyendo radioactividad y puede haber areniscas que tengan contenido de torio, uranio y potasio, con lo cual esto que buscaste vos acá a veces no será. Bueno, pero una vez que vemos esto en el gamma ray, vamos a este intervalo y podemos saber, por los mismos registros, el contenido de torio y potasio que tiene, los porcentajes o partes por millón que tiene. Eso es
es solamente separar el contenido de gamma ray en los 3 elementos. Y puedo verlo directamente una vez que conozco la respuesta en las respuestas de las curvas. Es decir, esta es la curva del torio y esta es la del potasio. Viendo qué pasa entre la separación cuando leen juntos, eso lo puedo hacer directamente en la curva, o lo puedo hacer en representaciones de esto que llamamos cross-plot, ustedes lo han visto también, ¿cierto? Perfilado. Es decir, donde ustedes representan acá el potasio, que tiene esa roja con ese gamma ray, porcentaje de potasio, y las partes por millón de contenido de torio, que eso me lo lee la herramienta. Entonces, si yo voy y veo que tengo un 10% de parte por millón de torio y veo que tengo un porcentaje, por decirlo prácticamente de por ejemplo, de 6 de potasio, estoy por acá, el tipo de arcilla que voy a tener posiblemente sea una arcilla de tipo hilita. Y así puedo hacerlo con otro tipo de arcillas, como la caulinita, la mica, y también a veces podemos determinar algunos minerales como los feldspatos y evaporitas. Las evaporitas, es decir, las sales, me van a dar un bajo contenido de torio, prácticamente casi cero o muy poquito, y un contenido de potasio que es relativamente alto. Sobre todo, por ejemplo, el cloruro de potasio o cloruro de sodio, que generalmente, que la sal, que generalmente tiene algo de potasio. Eso en qué dijo, profe, las evaporitas, bajo contenido de potasio. Esas evaporitas. Esas son, por ejemplo, las sales. Ustedes han escuchado ahora que esta licitación que se abrió en la zona ahí de... ¿El mar argentino? ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿El mar argentino? No, acá en la provincia de Buenos Aires. Sí. De esta compañía que vino, esta compañía brasilera, a explotar las sales de cloruro de potasio en su suelo. ¿Cómo se llama la compañía? Que el gobierno ahora anunció hace poco que llegó a un acuerdo con Vila Manzano para la explotación del cloruro de potasio en su suelo. O sea, hay zonas que se han enfermado con alto contenido de cloruro de potasio. Esta compañía brasilera que se fue. Bueno, en definitiva, en este caso, es un buen indicador para ese tipo de elementos, ¿no? Es decir, qué contenido de cloruro de potasio puedo tener en ese suelo para después disolverlo y extraer de ahí el potasio para usarlo, por ejemplo, para lo que es fertilizante. Profe, entonces con el gamma ray podría detectar las arcillas esas que dijo que son... que absorben. Claro, con el gamma ray, si tengo el gamma ray, que la empresa me lo puede dar, descomponiendo el contenido del porcentaje de torio y de potasio, yo puedo, con, digamos, no una precisión a veces exacta, porque a veces me cae por acá, entonces no sé bien corresponde una a otra, pero ya puedo saber más o menos qué tipo de arcilla voy a tener. Y lo mismo pasa acá con esta relación. Es la relación de torio-potasio versus relación de torio versus potasio, el radio, y acá voy a tener esa curva que yo les decía que se llama factor fotoeléctrico. Entonces, voy a lo mismo, ¿no? Veo la relación de torio-potasio a partir de las curvas, y si estoy, por ejemplo, vamos a buscarlo fácil.
estoy acá en 20 y el PEF me está dando 6, no 5, yo estoy acá, estoy cerca de tener un tipo de arcilla que se llama clorita. ¿Lo puedo explicar otra vez, profe? Porque ¿Cómo? no es muy claro. ¿Lo puedo explicar otra vez? Sí. Acá yo voy a tener una relación del porcentaje de torio y potasio que saqué del gamma ray. ¿Está? Sí. Y esta es otra curva del perfil de densidad que se llama PEF. Entonces, si el PEF me está leyendo, por ejemplo, 6 y acá la relación torio-potasio es 1, estoy en una glauconita. ¿Está? Y puede ser el factor fotoeléctrico. Va a depender del factor fotoeléctrico y de esta relación torio-potasio. Y a medida que voy utilizando más registro y más curvas, puedo hacer más combinaciones y puedo llegar a una mejor identificación de las histologías. Cada una de las curvas o de las histologías tienen un valor de su respuesta eléctrica con 0% de porosidad. Hay manual, yo tengo un libro así, donde ahí está especificado los valores de gamma ray, la sensibilidad, la porosidad, la densidad, neutrones, sónico, todos los registros, la composición de las rocas, todo lo demás. Entonces, de alguna manera, a partir de esos registros y esa combinación, yo cuando ya me hago el ojo, ¿sí? El valor, yo directamente lo leo acá, lo puedo ir viendo acá. Si no, utilizo este sistema que se llama de cross-plot. El cross-plot, sí, eso. Ustedes lo han utilizado. Ahora vamos a ver, en otro caso, el de densidad no. Entonces, esto es en el caso de gamma ray, este es el acústico o el sónico. Esto que estoy mostrando acá sería cuando está reflexionando hacia la izquierda. Yo asumo que esto puede ser reservorio, puede ser areniscas o calizas. El gamma ray responde en los dos medio parecidos hacia la izquierda. Y esto que está en verde sería material más fino, no reservorio, limo o arcilla. Y acá yo voy a poner, si quiero, contenido, por ejemplo, de potasio, que lo saco de este gamma ray, el contenido de uranio y el contenido de torio. Entonces, ahí, con esas relaciones, yo puedo sacar los tipos de arcilla. O sea, para una hilita, el contenido de torio será de tanto, el de potasio será de tanto, mientras que para otro tipo de arcilla va a ser diferente el contenido por ahí de torio y de potasio. Entonces, otro de los datos que nos interesa, la litología, sí. Perdón, en la diapositiva anterior, eso en la parte donde teníamos bastante torio, eso nos indicaba que hay más arena que arcilla. O sea, que Acá decís. un reservorio de aquel lado donde Rojo y morado. donde están los compuestos, el torio, donde hay Lo que me está indicando acá es el contenido de torio, uranio, potasio. Pero fíjense que acá, esta zona que es más arcillosa, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo que es más arcillosa? Esto estamos diciendo que son arena, esto es más arcillosa. Ese aumento de ese gamma ray está dado sobre todo por este elemento, que acá se ve que es este. De acuerdo acá, el potasio no es tan alto, el contenido de torio no, pero fíjense el uranio que incrementa mucho. O sea que este pico o este valor de gamma ray está dado fundamentalmente por este contenido uranio. Y yo que les comenté recién de las rocas Roca madre. ¿qué es lo que pasa con el gamma ray? Más uranio. Aumenta por un mayor contenido de uranio, circulación de agua con uranio. Entonces,
Esto podría ser una roca con alto contenido material. Pero bueno, por un lado tiene muy poquito espesor. ¿Tá? Entonces, así como, digamos, también vamos a tener, entonces, como les decía, diferentes tipos de respuesta para los registros. Si tenemos, vamos a olvidarme un poco del caliper, es otra manera, pero si vamos a Gamma Ray, fíjese que acá están los valores que podría llegar a tener una arenisca, una caliza, también fíjese que tiene valores bajos, que tiene valores 20 y acá de 40. De que a veces con el gamma ray solo no podemos discriminar si es una arena o una caliza. Pero si yo me voy a por ejemplo, el factor fotoeléctrico, fíjense que el valor de una arenisca es 1.8. ¿Ven? O sea que yo, si estoy leyendo la curva junto con el gamma ray, un factor de 1.8 y veo un gamma ray de 40, lo que estoy diciendo correspondería a una arenisca. Si me voy acá en gamma ray y estoy en una caliza, fíjense que hablamos que tenía que tener un bajo gamma ray, 20. Pero fíjense que el valor del PEF va a ser de 5. Entonces, yo entre esto y esto, con esos dos elementos puedo decir esto es arenisca o esto es caliza. En base a todos esos datos de los cuadros, podemos hacer en qué tipo de litología tenemos por debajo. Como claro. Entonces, en función de esto, es de alguna manera ustedes van a poder conocer la litología. Y una vez que conocen la litología, también saber lo que es la porosidad. ¿Qué me interesa que ustedes recuerden? Los valores de densidad que tiene para una arenisca limpia, cuarzosa, siempre estamos hablando, y 0% de porosidad. La matriz de esa arenisca es 265, que es la que utilizan en el perfil de densidad para el cálculo, asumiendo que es una arenisca cuarzosa, limpia, y con 0% de porosidad. Que eso no ocurre en la mayoría de los casos en la naturaleza. Pero la herramienta está calibrada para eso. El valor que tendría que tener para la caliza, para el caso del perfil de densidad, y de la dolomita para el perfil también de densidad. Fíjense que son valores diferentes. 265 para una arenisca, 271 para una caliza, 283 para una dolomita, y en el caso de una anhidrita o yeso, estamos hablando de una anhidrita casi 3, el valor de densidad, y de 2,3 de yeso. Eso considerando 0% de porosidad. Yo les di a ustedes la parte de perfiles también, de los trabajos prácticos, la guía, cuando usted tiene de perfilaje de información. Sí, entonces, estos números es importante que ustedes los recuerden, por lo menos del perfil de densidad y también del sónico, del tiempo de tránsito del sónico. Eso está en cualquier tabla, ustedes buscan el tiempo de tránsito de una arenisca y le va a decir entre tanto y tantos sónicos. ¿Por qué? Porque a partir de acá, por un lado, viendo los valores, podemos saber la litología, ya que tenemos, y por otro lado, es la que vamos a utilizar para
nuestro cálculo de porosidad si nosotros no tenemos un dato, por ejemplo, de color. Usamos un dato estimado de porosidad, de densidad de matriz para la porosidad. ¿Se entendió esto o no? Sí, sí, profe. Por un lado, las respuestas me van a ayudar a ir identificando la litología y sobre todo determinadas hipótesis. Y esto ustedes lo han visto también, supongo, que es cómo se calcula la porosidad. ¿Está? Entonces, acá nosotros podemos considerar diferentes tipos de densidad de fluido. Cuando estamos leyendo el perfil de densidad, estamos leyendo la densidad de la roca, y dentro de la roca la matriz que tiene y también el fluido. En este caso, para este gráfico, se considera que tenemos un fluido de agua media salada, 1.1. Y acá tenemos, por un lado, la lectura directa del registro de densidad, la lectura que haría sobre esas coronas, cuando está leyendo el valor de densidad, y acá la lectura del neutrón. El neutrón en porosidad. Directamente, cuando nosotros leemos el perfil neutrónico, lo vamos a leer en porosidad y la herramienta está calibrada para leer un 0% de porosidad en calizas. O sea, cada herramienta va a tener una calibración del perfilaje. Ustedes lo han visto, ¿no? Cómo se deben calibrar las herramientas antes, aproximadamente como calibrarlas antes del perfilaje. Entonces, si yo asumo, acá voy a hacer un gráfico más simple, yo estoy diciendo que acá tengo el neutrón, le pongo el neutrón y vamos a poner que tenemos 0% de porosidad y 100%. Y acá vamos a decir que tenemos, por ejemplo, 3%, 3 de densidad y acá 1. Esto es densidad y este es el neutrón. ¿Cuánto me va a valer el neutrón si tengo totalmente agua? ¿Qué porosidad me va a valer? 100. ¿Eh? 100. Claro. ¿Y cuál va a ser la densidad si tenemos totalmente agua? 1. Totalmente agua. 1. 1. 1. ¿No? Entonces, el agua, el punto del agua va a estar aproximadamente por acá, es decir, 1 y 100. Ahora bien, yo leí la densidad de la roca y dije, ¿no? O sea, hizo los análisis de laboratorio, que la densidad de una dolomita con 0% de porosidad anda más o menos en 2.8. Entonces, yo me voy al 0% de neutrón y voy acá a aproximadamente, suponiendo acá tenemos 2,8 que caiga acá. Entonces, este es mi valor 0% de porosidad de una dolomita. Yo trazo esta curva acá hasta el punto de agua y voy a tener los diferentes valores de densidad que puedo tener con respecto al valor del neutrón. Hago lo mismo con la caliza. La caliza generalmente es 271. Me vengo acá y el punto 271 aproximadamente, pongámosle que esté 50 para aquí. Esto es 2,71. Hago lo mismo, trazo
esto sería para una caliza con 0% de porosidad pura, la caliza pura, que no tiene ningún tipo de otro contenido, carbonato de calcio puro. Trazo hasta mi punto de agua, entonces esta va a ser mi línea de caliza, esta es mi línea de dolomita, y acá en 265 pasa lo mismo con la arenisca. Para una arenisca pura con 0% de porosidad. Entonces trazo esta línea acá y me va a quedar las líneas de arenisca, es decir, qué valor de densidad voy a tener para una determinada porosidad, ¿no? La de caliza y dolomita. Entonces, cuando yo en el registro voy a leer, es este valor, que puede ser, yo lo voy a leer a veces para una arenisca 265. ¿Por qué? En el pozo. Por el agua. Porque es porosa, porque no tiene porosidad, por el fluido que puede llegar a tener, aunque dijimos que el fluido ya sabemos que, bueno, estamos utilizando una densidad más o menos parecida. Entonces, yo no voy a leer, o a veces esa arenisca no es tan pura, no es tan cuarzosa. Y si tiene elementos de caliza, me la va a tirar para abajo. ¿Ya? Entonces lo que yo hago directamente, vengo al valor que me leyó el registro, vengo acá, 2,5, por ejemplo, me leyó directamente la curva, y bajo acá, y obtengo la porosidad. Pero a su vez voy a obtener también en la línea de qué me cae, si corresponde a una arenisca, corresponde a una caliza, si me va a caer sobre acá, o si me cae sobre acá por una dolomita. Entonces, con la lectura de densidad, si la densidad me lee acá, ¿no es cierto? 2.8. Vengo acá y el electrón me está leyendo aproximadamente 12, estoy en este punto acá, estoy en una dolomita. Y acá, a lo largo de acá, yo tengo, esto después se ajustó por la práctica, digamos, voy a tener las diferentes porosidades para cada uno de estos, ¿no? El promedio entre lo que es densidad y lo que es. ¿Se entendió esto? Es decir, yo a partir de esto, estas curvas, sí, cuando hago mi perfil de densidad, vamos a decir que me lee a lo largo de un intervalo 2,5 y me cae acá 2,5 con un 10% de porosidad, yo esto de acá lo puedo identificar como una arenisca. Profe, si me cae entre medio de dos curvas, o sea, ¿Y qué podría ser? Mitad y mitad. Buena pregunta esa. Y puede ser una composición entre una matriz que Claro. compuesta con. Eso es lo complicado, por eso tenemos que después utilizar otras curvas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una arenisca, pero que tiene algo de porcentaje de caliza, me la va a tirar para acá. Si yo tengo una arenisca que tiene algo de dolomía, me lo va a tirar por ahí, por acá. Y yo, si voy directamente y digo, no, es una dolomía, no, a veces es una arenisca con alto porcentaje de dolomía. O a veces existe sal, la sal pura tiene estos valores, tiene una densidad muy baja. ¿Se acuerdan que dijimos que una característica que tiene la sal es la densidad? Por eso fluye y por eso forma los domos. Esa. Y con una porosidad muy baja. Entonces, puede ser que yo tenga, los puntos me caigan acá
Y puede ser que esté seguro que es una arenisca, pero hay un efecto que hace que me caigan los puntos acá. Una arenisca limpia, pero ¿cuál podría ser en estos casos? Que esa arenisca que tenga que algo de sal, ¿ya? O gas. Si tiene gas, se me va a ir, me va a disminuir la densidad de la roca. Entonces, por un lado, con algunos registros voy a ir sumando y viendo la combinación, pero un poco la metodología de cómo identificar la metodología. Es decir, si yo tengo un gamma ray que me muestra un valor, como dijimos hoy, que está en las tablas, de 20 de gamma ray, vengo acá al perfil, al registro de densidad, me cae 2.60 acá y con 10% de porosidad, prácticamente con el gamma ray y estos dos combinados, digo, estoy en una caliza. Pero puede haber esas variaciones en función de los porcentajes. La arcilla generalmente está por acá, los puntos de arcilla. Y esto es otro elemento que también me puede afectar. Puede ser que yo esté leyendo algo por acá, o por acá, y digo, es una dolomita, pero está por debajo de la dolomita, bueno, puede ser que tenga esa dolomita un porcentaje de arcilla importante. Por eso baja. Entonces, es una cuestión de ir combinando. Ahora, si yo veo acá, que me cae acá, pero el gamma ray me está mostrando que es limpio, no veo un aumento de gamma ray, porque la arcilla me daría un aumento de gamma ray, digo no, entonces descarto que sea una arcilla y tengo que ver si hay algún otro elemento que me está haciendo bajar esos valores. Yo me quedaría con un perfil que nos dé la porosidad, para saber si conocen esa parte. Y la porosidad también la tenés, acá incluso está la porosidad, acá vos estás calculando también la porosidad. ¿Está? Entonces, en definitiva, lo que uno hace es combinar la mayoría de las curvas y va a ir calibrando hasta determinar la histología. Si uno tiene también el control geológico o tiene corona, con la corona uno va a ajustar muy bien esto. Y voy a poder utilizar o ajustar muy bien la densidad de matriz para esa roca para el cálculo de peso y del tiempo del tránsito. ¿Se entendió más o menos cuál es el procedimiento? Entonces, esto es lo que yo les comentaba. Esto me interesa que lo conozcan, valor que ustedes lo sepan, cuánto vale la densidad en la arenisca, 0% de porosidad cerrada, cuánto una caliza, cuánto una dolomita y también la anhidrita. ¿Por qué? Porque la anhidrita, el yeso, la caliza, la dolomita y la arena son elementos que los vamos a tener muy comúnmente cuando perforamos un pozo. Entonces, ya viendo los valores que me está leyendo, por ejemplo, si tengo un nivel de anhidrita muy importante y viendo los valores que me está leyendo la curva, yo puedo decir si esa herramienta está funcionando bien o está funcionando mal. Entonces, acá en este caso tenemos el caliper, el gamma ray y este debe ser el gamma ray, no alcanzo a ver muy bien, y el rojo el SP, las resistividades y las porosidades. Esta es la presentación clásica que se hace para
para una evaluación y es la clásica que se hace también cuando vamos a un campo, un perfilaje de campo. Es decir, en este track ponemos el caliper, porque acá el caliper me va a afectar la lectura de las curvas. Voy a poner lo que son indicadores de litología o arcillosidad. En este caso utilizo sobre todo el gamma ray y la SP. Acá voy a poner la profundidad. En estas voy a poner la resistividad, y depende del rango de resistividades en escalas lineales o logarítmicas. Acá en la cuenca del Golfo, y en la cuenca del Golfo, en valores máximos de resistividades en general a veces no pasan los 20 o 30 ohms o 40 ohms. Entonces la usamos en escala lineal. En la cuenca de Neuquina puede variar de 100 a 2000. Entonces por eso se utiliza la escala de tipo logarítmico. Y en el tercer track de acá volcamos en escalas compatibles los registros de porosidad. El sónico, densidad, neutrón, y también le podemos agregar esa curva que yo le comentaba que es En el medio de la densidad, ¿cómo? El segundo track es la densidad. Resistividad. Sería densidad, sónico y neutrón. A veces el neutrón en determinadas situaciones no nos funciona muy bien, pero el densidad y el neutrón son muy utilizables, o se utilizan mucho, a veces en lo que puede ser la identificación un poco de fluidos. Porque el densidad va a leer una densidad baja en alguna roca que puede tener una arenisca. ¿Por qué puede bajar la densidad? La lectura de densidad. La porosidad. Por los fluidos que hay en los poros. ¿Y qué fluido sería que más haría bajar la densidad? Gas. El gas. Entonces vamos a ver que para una arenisca, por ejemplo, el gas va a bajar mucho y responde opuestamente el neutrón. Entonces, esa separación nos puede indicar la presencia de un fluido que va a ser diferente del agua. Es difícil a veces diferenciar entre petróleo y gas, pero sí nos va a indicar ese efecto. Y este es un ejemplito que ustedes creo que se lo dio Gustavo, para que lo vean, y un poco es esto, ¿no? Cruce de densidad de neutrón en una arenisca con gas, con 20% de porosidad, vamos a tener una separación importante. ¿Por qué? Porque es la misma arenisca, pero tiene el efecto del gas, que va a afectar ¿a qué? A la curva, sobre todo, de densidad. Pero no se lo voy a seguir mostrando porque ustedes tienen que hacer trabajo. Entonces, bueno, un poco esa es la otra aplicación que tenemos directamente de las curvas, ¿no? Bueno, después tenemos el acústico. El acústico trabaja con tiempo de tránsito, y también tiene sus delta T, los tiempos de tránsito para una arenisca, para una caliza, para una dolomía, por el cual yo después voy a calcular mi porosidad. Lo que lee es tiempo de tránsito. Eso. El densidad lee densidad, después yo calculo la porosidad. El único que lee porosidad es el neutrón. ¿Está? Directamente. Entonces lo mismo, voy acá, miro en el gamma ray, miro el caliper, en este caso no tengo, posiblemente no tengo la curva de SP, no se ve. ¿Por qué no podría tener la curva de SP en este pozo acá? ¿Qué razón sería? Por la cual una herramienta que es muy barata, económica, no la tengo registrada acá en la SP. Estuvimos hablando recién, a ver si se acuerdan de ustedes. Por el lodo.
Exacto. ¿Por qué? ¿Qué podría ser el lodo? Capaz que el lodo es base aceite. Mucha invasión ¿Eh? puede Es ser. base aceite, capaz. No, claro, que es el lodo a base de petróleo, a base de aceite, o que el lodo, igual se lo baja en esos casos, la salinidad del lodo, la formación es muy parecida, entonces el SP no es funciona. Pero en este caso es porque posiblemente usamos lodo a base de petróleo, entonces el SP no funciona, ¿eh? Y por eso no la corre. Entonces, de una manera de cuando vemos también los registros y vemos que no tiene la SP, decir, capaz que he utilizado un lodo a base de petróleo. ¿Está? Y los registros que voy a ver acá, unas curvas, también me van a indicar que es a base de petróleo, que tienen otro nombre y otra característica. ¿Sí? O sea, profe. No, pues eso te dan en la parte de arriba, te dice si va. Si, Claro. No, acá también el nombre de las curvas estas ya me va a decir a veces. Algún si, indicador que dice. Claro, me va a indicar si lo corrí para el lodo agua salada, agua dulce o base. Puedo ir. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tenemos con el petróleo si tenemos en el pozo? O sea, ¿por qué usamos base de petróleo? No, ¿cuál sería, cómo nos afecta la herramienta? ¿Cuál es el problema? No va a medir porque el petróleo es, ¿cómo se llama? No, pero no es conductivo. Claro, no es conductivo, entonces nos va a afectar a las herramientas, ¿eh? No vamos a poder leer. Entonces tenemos que correr a unas herramientas especiales. Y una herramienta que se llama geoquímica, que se utiliza mucho, es una herramienta que nos permite determinar una serie de elementos, que se utiliza mucho sobre todo para lo no convencional. Es decir, yo voy a poder identificar a veces hasta 12, 14 o 15 elementos, es decir, corro esa herramienta que generalmente es una combinada, combinada de densidad, neutrón, gamma ray con otras más, que me permiten identificar o separar los porcentajes de los elementos en esa lectura. Cuando llego a una zona, de, por ejemplo, en este caso de una silla, voy a tener un montón de curvas, una que va a leer el torio, otra que va a leer la sílice, otra que va a leer el calcio, y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera, en función del elemento que aumenta, yo puedo, y los porcentajes, yo puedo saber si, por ejemplo, una caliza. ¿Qué voy a tener si tengo una caliza generalmente? ¿Qué elemento importante? Carbonato de calcio. ¿Cómo? Carbonato de calcio. Calcio. Es un carbonato de calcio, que puede tener algo de potasio también, ¿tá? Pero el carbonato de calcio es la caliza. Entonces, yo voy a tener de los otros elementos prácticamente muy bajos valores de sílice, de los demás elementos, y un valor alto de calcio. Y ya existen software con base de datos que me permiten calcular la litología y me dibujan. Yo después tengo que chequear que eso sea también correcto. A partir de estos elementos. Y estas son las curvas: aluminio, sílice, azufre, calcio, hierro, potasio, uranio, torio, y hay más. En este caso, en la curva y estos puntitos que están acá son datos de porcentajes sacados de testigos coronas. Estos puntitos rojos son muestras que se sacaron del plan, de las coronas, y se vio el porcentaje de aluminio, de sílice
de azufre, de Calcio. calcio, de hierro, de potasio, uranio y torio que tenían y cómo macheaban con el valor que leía el registro. ¿Eh? Entonces con este puedo llegar a armar cuando veo un pico, veo por ejemplo sílice, si veo picos importantes acá, es que estoy tratando de posiblemente un silicato, o sea, de una arenisca. Ah, Y esto es un poco también la manera de cómo hacemos las correlaciones y correcciones que tenemos que hacer a lo largo en el pozo. Es decir, la correlación entre la corona, que son los puntos, y las curvas, lo ponemos en profundidad y leemos, por un lado, los puntitos rojos me están diciendo el valor de porosidad que me dio la corona, y acá voy a poner los registros de densidad neutronisónico con el cálculo que yo hice para ver cómo machea. Y ahí veo qué densidad matriz voy a utilizar para el cálculo de densidad o para el zoom. Acá pongo el gamma ray, puedo poner la SP, en este caso las resistividades, y generalmente siempre es bueno, y presten atención a que cuando se cruzan curvas, ponerlas de un color determinado, para que me está indicando algo, que se cruce de una curva con otra. En caso de cuando tenemos cruce que puede ser por presencia de gas, se pone o se pinta a veces en amarillo o en rojo. Bueno, cortamos acá un ratito. Echando el vino temprano, estamos como un café. No tan temprano. No, simplemente de esa plata. Bueno, tomamos un ratito de descanso y